Estas fueron las imágenes que paralizaron al mundo del béisbol cuando Jason Domínguez, el gran prospecto de los Yankees de Nueva York, tuvo que ser retirado en camilla tras estrellarse violentamente contra la barda del jardín izquierdo, luego de realizar una atrapada fenomenal que salvó al equipo en la primera entrada. Pero el aparatoso choque no fue lo único que sacudió la jornada, porque lo que se reveló en el vestuario sobre su estado de salud y la drástica decisión de la liga de suspender por 6 juegos a Framber Valdez por el incidente con Trevor Story ha cambiado el panorama de la división para siempre y nadie lo vio venir. Si quieres ver al marciano levantarse de esta y regresar más fuerte que nunca al Bronx, suscríbete ahora mismo porque, en este canal, no nos rendimos con las futuras leyendas del juego. El Yankee Stadium pasó del júbilo al silencio absoluto este jueves cuando Jason Domínguez protagonizó un impacto estremecedor en la misma primera entrada del juego de la MLB. El dominicano realizó una espectacular atrapada tras un batazo de Brandon Nimmo, pero su propio impulso lo llevó a estrellarse violentamente contra la barda del jardín izquierdo. El marciano permaneció tendido varios minutos mientras el cuerpo médico y un manager, Aaron Boone, visiblemente preocupado, evaluaban la situación en el terreno de juego. La pérdida de Domínguez llega en un momento crítico para la profundidad del roster neoyorquino, pues apenas había sido ascendido tras la baja de Luis Gil y la lesión de Giancarlo Stanton. El joven de 23 años buscaba consolidarse tras un inicio de 200 de promedio en su regreso al Bronx. Aunque el pelotero al rato logró ponerse de rodillas y caminar por su propio pie hacia el carrito de asistencia, la fuerza del choque sugiere una posible contusión o lesión estructural que podría frenar su ascenso. La situación es especialmente frustrante para Domínguez, quien el año pasado disputó 123 juegos y parecía tener seguro un puesto para este 2026. No obstante, las contrataciones de Trent Grisham y Cody Bellinger lo obligaron a iniciar la campaña en Triple-A, esperando una oportunidad que llegó hace apenas 9 juegos. Desde la perspectiva estratégica, los Yankees no pueden permitirse perder más piezas claves si pretenden mantener el liderato de la división este de la Liga Americana. El reporte médico inicial será fundamental para determinar si Jason Domínguez evitará la lista de lesionados o si este choque contra la pared marcará un largo paréntesis en su temporada. Es imperativo recordar que el desarrollo de un prospecto de este calibre requiere no solo talento, sino una salud de hierro. Y ver a una pieza tan fundamental para el futuro de la organización de los Mulos del Bronx salir de esa manera del terreno de juego genera una incertidumbre que se siente en cada rincón del estadio. La gerencia ahora debe evaluar si es necesario buscar refuerzos externos o si confiarán en la profundidad actual de su roster para cubrir una ausencia que podría ser prolongada dependiendo de los resultados de las pruebas de resonancia magnética y los protocolos de conmoción cerebral. Por otro lado, la MLB finalmente le puso número al pelotazo de Framber Valdez, 6 juegos de suspensión y una multa económica por golpear a Trevor Story en el partido del martes. La resolución llegó apenas 24 horas después de la expulsión del lanzador de los Tigres y un día después de que su propio manager, A.J. Hinch, declarara frente a los micrófonos que aquella noche no se había sentido bien. El caso ya está cerrado oficialmente, pero las preguntas sobre el control y el temperamento de Framber siguen abiertas. La sanción de 6 juegos es la respuesta estándar de la oficina del comisionado para casos de golpes intencionales sin historial previo grave en la misma temporada. Valdez puede apelar, lo que le permitiría seguir lanzando mientras el proceso corre, algo que Detroit necesita evaluar con urgencia porque Houston tiene una rotación que no puede permitirse perder a su lanzador más confiable por una semana y media. El pelotazo a Story no fue un momento neutral. Ocurrió el día siguiente de que el shortstop de los Reds conectara, y esa secuencia es exactamente el tipo de venganza que MLB lleva años tratando de eliminar con sanciones cada vez más visibles. Lo que convierte esta suspensión en algo más que disciplina de rutina es el contexto de las 24 horas anteriores. Hinch no esperó el comunicado de la liga para posicionarse, declarando públicamente su malestar, una frase que en el vocabulario de los managers equivale a una reprimenda formal donde el dugout señala al lanzador antes que la propia liga.
La gerencia de los Tigres no estuvo de acuerdo con esta actuación y están cuestionándolo mucho porque la temporada anterior ya tuvo un percance con su compañero César Salazar, lo que mermó su valor en el mercado de la agencia libre. Este tipo de conductas antideportivas son las que la liga busca erradicar para mantener la integridad del juego y la seguridad de los jugadores en el plato. La frustración de Valdés es evidente, pero en una liga tan competitiva como esta, el control emocional es tan importante como la velocidad de la recta o el quiebre de la curva. Los Tigres ahora enfrentan un dilema ético y deportivo, pues dependen del brazo de Valdés, pero no pueden permitir que sus acciones afecten la moral del equipo ni la imagen de la institución ante los ojos de los comisionados y la fanaticada global. Mientras el drama rodea a los Yankees y a los Tigres, Elly de la Cruz sigue desafiando las leyes del béisbol en Cincinnati. En una noche que quedará grabada en la memoria, de la Cruz protagonizó un momento histórico en la alta de la novena entrada con su equipo abajo en el marcador. El dominicano conectó un elevado de sacrificio que remolcó 2 carreras, una jugada que no se veía en las grandes ligas desde hace casi un lustro. La velocidad en las bases fue crucial para este logro, con Tyler Stevenson y Matt McLain volando en las almohadillas. La jugada no solo fue un testimonio de su habilidad, sino también de la capacidad del equipo para aprovechar cada oportunidad. El ambiente en el estadio era eléctrico y el grito de júbilo del jardinero central al pisar la segunda base fue un presagio de lo que estaba por venir. Los fanáticos de los Cubs no se dejaron intimidar y continuaron apoyando a su equipo con fervor sabiendo que aún había tiempo para cambiar el rumbo del partido. Pero De la Cruz sigue haciendo cosas importantes que sorprenden a toda la MLB. La capacidad de este joven para influir en el resultado de un juego sin necesidad de conectar un cuadrangular es lo que lo separa del resto de los jugadores de su generación. Su instinto en las bases y su lectura de los jardineros contrarios le permiten tomar riesgos que para otros serían suicidas, pero que para él son simplemente parte de su rutina diaria. Cincinnati ha encontrado en él a un líder carismático que no solo produce números impresionantes, sino que también eleva el nivel de juego de quienes lo rodean. Cada vez que Elly se para en la caja de bateo o se envasa, el juego cambia de ritmo, obligando a los lanzadores y receptores a jugar con un nivel de estrés que a menudo los lleva a cometer errores costosos. Es esta presión constante la que define el estilo de juego de los Rojos en esta campaña de 2026, convirtiéndolos en uno de los equipos más entretenidos de observar. La jornada también trajo noticias preocupantes desde otros frentes que afectan la tabla de posiciones y las estrategias de los managers a largo plazo. Los Tigres de Detroit recibieron un duro golpe con la noticia de que su segunda base estrella, Gleyber Torres, ha sido colocado en la lista de lesionados de 10 días debido a una distensión en el oblicuo izquierdo. Esta lesión se suma a una serie de problemas que el equipo ha enfrentado en su infield, obligándolos a realizar movimientos de emergencia en su roster activo para cubrir una posición defensiva clave. Por su parte, los Mellizos de Minnesota han dado un paso audaz al adquirir al lanzador derecho Joendrys Gómez de los Rays de Tampa Bay a cambio de consideraciones monetarias, movimiento anunciado el miércoles como parte de la estrategia para fortalecer su bullpen ante la inminente carga de juegos que se avecina en el calendario de verano. En Chicago, el lanzador zurdo Matthew Boyd de los Cubs sufrió una lesión en su menisco izquierdo mientras jugaba con sus hijos en casa, un incidente doméstico que lo llevará directamente al quirófano y lo alejará de los Diamantes por un tiempo indefinido. Este tipo de accidentes fuera del campo son un recordatorio constante de que los atletas son humanos y que la fragilidad física puede manifestarse en los momentos más cotidianos. Asimismo, lo que comenzó como un simple golpe en el rostro para Jake Cronenworth de los Padres de San Diego se convirtió en una situación complicada. Tras superar inicialmente el protocolo de conmociones, los síntomas de letargia y dolores de cabeza empeoraron significativamente el lunes 4 de mayo, confirmando finalmente una conmoción cerebral que lo obligó a una reevaluación médica exhaustiva. En el duelo entre Dodgers y Astros, Tyler Glasnow tuvo que salir tras solo una entrada debido a un dolor en la parte baja de la espalda, un contratiempo recurrente para el lanzador que,
A pesar de la brevedad de su actuación, alcanzó su ponche número 1000 en las Grandes Ligas, un hito que se vio empañado por la preocupación sobre su salud física y su consistencia en la rotación de los angelinos. Finalmente, los Reales de Kansas City enfrentan un sabor agridulce, mientras se acercan al promedio de .500 tras un inicio lento, recibieron la noticia de que Carlos Esteves sufrió una molestia en el hombro durante su rehabilitación en Triple-A, evidenciada por una caída en su velocidad que complica su regreso al equipo grande y pone en duda la efectividad de su brazo para el cierre de los partidos en las entradas finales. El impacto de estas noticias trasciende los simples resultados de un juego. Estamos hablando de la salud de jóvenes atletas que representan el futuro del deporte rey. En el caso de Jason Domínguez, la preocupación es doble. Por un lado, su integridad física tras un golpe tan violento, y por otro, el impacto psicológico que puede tener una lesión justo cuando empezaba a ganar tracción en el equipo grande. Los Yankees son conocidos por su rigor médico, y no cabe duda de que el marciano recibirá la mejor atención posible, pero el tiempo perdido en el diamante es algo que nadie puede recuperar. La división este de la Liga Americana está más apretada que nunca, y cada juego cuenta. La ausencia de Domínguez obliga a Boone a repensar su alineación y a depender más de veteranos como Grisham o incluso a mover piezas en el cuadro para compensar la falta de potencia en los jardines. La presión sobre la gerencia para realizar un movimiento antes de la fecha límite de cambios podría intensificarse si los reportes médicos no son favorables en las próximas 48 horas. En cuanto a Framber Valdez, su situación es un estudio de caso sobre la disciplina en el béisbol moderno. Ya no estamos en la era donde los pelotazos eran parte del código no escrito sin consecuencias mayores. La MLB de hoy prioriza la seguridad y el espectáculo, y los actos de represalia son castigados con severidad. La frustración de Valdez, aunque comprensible desde un punto de vista competitivo, no justifica poner en riesgo la carrera de un colega. El hecho de que su propio equipo no lo haya respaldado es una señal clara de que la cultura organizacional de los Tigres está cambiando bajo el mando de Hinch. Quieren un equipo que gane con talento, no con intimidación física. La suspensión de 6 juegos es un golpe fuerte para la rotación de Detroit, que ya de por sí está lidiando con la baja de Gleyber Torres. Tendrán que apoyarse en sus prospectos de ligas menores para cubrir esos turnos en la rotación, lo que podría ser una bendición disfrazada si alguno de estos jóvenes logra dar el salto de calidad esperado. Por último, el fenómeno de Elly de la Cruz sigue siendo la nota positiva que mantiene a los fanáticos pegados a sus asientos. Su jugada del elevado de sacrificio de 2 carreras es el tipo de genialidad que solo un jugador con su velocidad y visión de campo puede ejecutar. No se trata solo de correr rápido, sino de saber cuándo correr y cómo presionar al defensa para que cometa el error. De la Cruz está redefiniendo lo que significa ser un campo corto moderno. Ya no es solo el jugador defensivo que batea para promedio, es un arma ofensiva total que puede cambiar el curso de un juego en un solo turno. Los Rojos de Cincinnati están construyendo su identidad alrededor de su energía, y si logran mantenerse sanos, podrían ser el equipo sorpresa en la postemporada. La MLB necesita estrellas como Elly, jugadores que traigan emoción y un estilo de juego vibrante que atraiga a las nuevas generaciones de fanáticos que buscan acción constante y jugadas espectaculares en cada entrada. La temporada actual está demostrando ser una de las más volátiles en años recientes. Entre lesiones extrañas como la de Matthew Boyd, problemas de salud crónicos como los de Glasnow y el drama de las suspensiones, los equipos están siendo probados en su capacidad de adaptación. El béisbol es un juego de resistencia, y aquellos que logren navegar estas aguas turbulentas con la mayor calma y profundidad de talento serán los que levanten el trofeo en octubre. Seguiremos monitoreando de cerca la evolución de Jason Domínguez y el regreso de Framber Valdez, así como las próximas hazañas de Elly de la Cruz, quien parece no tener techo en su carrera hacia el estrellato absoluto. No te pierdas ningún detalle de lo que ocurre en el mejor béisbol del mundo, porque cada día nos trae una nueva historia que desafía nuestras expectativas y nos recuerda por qué amamos este deporte con tanta pasión.
La cobertura continuará minuto a minuto para llevarte la información más veraz y oportuna de las grandes ligas.